Buenas tardes, doctora. A nosotros nos tocó explicar la fisiología del desarrollo y clasificación metabólica de las plantas. Los nombres de mis compañeros son Nadir Torrico, Juana Leyde Aguilar, Milton Fernández, Andrea Caterin Roca y mi persona Regina Soares. Yo voy a explicar sobre las relaciones hídricas, el agua en las plantas. El agua se conoce como el disolvente universal. Esto se debe en gran parte a que la molécula de agua es polar. Una parte de ella es parcialmente positiva y la otra parte es negativa. Esta característica le permite al agua disolverse otras moléculas polares como las sales minerales y carbohidratos simples, sustancias indispensables en la nutrición de la planta. La alta capacidad calorífica y el alto calor de vaporización del agua ayudan a que la energía calórica de las plantas pueda disiparse en la evaporación y permiten que las plantas puedan tolerar los cambios de temperatura y a que su organismo se enfríe para mantener una temperatura estable y constante. El agua tiene la propiedad de adherirse a diversas superficies. Esto hace posible que dentro de la planta el agua se adhiera al tejido vascular, permitiendo que el líquido y los nutrientes lleguen a todos los órganos vegetales. Las moléculas del agua se unen entre sí. Esta propiedad, denominada cohesión, es, junto con la propiedad de adhesión, la responsable de que dentro de los tallos de las plantas se puedan mantener columnas de agua y nutrientes. Absorción y movimiento del agua. La mayor parte del agua que utilizan las plantas es absorbida de manera pasiva por el sistema radical vía ósmosis. En las raíces, por lo general, hay una gran cantidad de pelos absorbentes que incrementan la superficie de absorción. El agua y los minerales son absorbidos del suelo por las raíces, que son transportados por el xilema a la parte superior de la planta, vale decir al tallo y las hojas. La absorción tiene lugar principalmente en los pelos radicales, como lo íbamos mencionando, que son una extensión de las células epidérmicas de la raíz. En la raíz, el transporte de agua se lleva a cabo radialmente en los pelos absorbentes a la estela central, donde se encuentra el xilema cruzando la pared o el citoplasma de las células de la corteza. Cohesión y tensión. El agua se mueve por ósmosis hacia el interior de la raíz y de ahí el xilema. Las propiedades de cohesión y adhesión del agua impulsan la formación de una columna de agua en el xilema. El agua se mueve del xilema hacia las células del mesófilo de las hojas y de ahí se evapora y se difunde a través de los estomas exteriores de forma de evaporar el agua, en forma de vapor de agua. Los factores que pueden afectar a la absorción del agua son la temperatura del suelo, que afecta en la velocidad de absorción del agua, porque cuando la temperatura es baja el agua se vuelve más viscosa y se mueve menos, dificultando la absorción. La aireación deficiente del suelo afecta el metabolismo de la planta y retrasa el crecimiento de la raíz. Por ende no se puede absorber ningún tipo de nutrientes. Una alta concentración de sales minerales en el suelo hace que el agua salga de la planta una vez de ser absorbida. Una baja disponibilidad de agua en el suelo dificulta la absorción de agua, como podemos ver en la imagen, en lugares áridos y secos donde no existe agua en el suelo. Y también puede afectar el tipo de raíz que tenga. Por ejemplo, un sistema raíz pivotante puede absorber el agua en capas más profundas del suelo, lo que le confiere la mayor parte de resistencia ante la sequía. Factores que afectan la transpiración. En la planta podemos encontrar lo que es la evapotranspiración, la cual incluye dos etapas: la evaporación del agua en la hoja y la difusión del vapor del agua hacia el exterior a través de los estomas, en los cuales el estoma se podría referir a que es el único mecanismo de las plantas que tienen para poder controlar la tasa de transpiración en el corto plazo. También podemos mencionar que la cantidad de agua que transpira una planta varía según la especie de la planta y el hábitat donde se encuentre esta planta.
Mi nombre es Lady Aguilar y voy a explicar los factores que afectan a la transpiración. La transpiración es mayor cuando el aire está seco, la velocidad del viento es alta, ya que se crea una gradiente de humedad. También es elevada cuando hay altas temperaturas, ya que aumenta la velocidad de salida del agua. Un incremento en la cantidad de luz abre los estomas para la fotosíntesis y aumenta la transpiración. Un aumento en la humedad atmosférica o una elevada humedad del suelo también podría favorecer la transpiración, ya que contribuyen a la turgencia de las células oclusivas de los estomas y en consecuencia los poros estomáticos pueden permanecer más abiertos. Una concentración alta de dióxido de carbono hace que el estoma tenga menor apertura, por lo que habrá menos transpiración. Lo mismo sucede cuando hay una concentración alta de oxígeno. Plantas C3, denominadas plantas normales, que no tienen adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración, se llaman plantas C3 debido al primer paso del ciclo de Calvin en la fijación de dióxido de carbono mediante el ruisco. Y las plantas que utilizan solo este mecanismo estándar de fijación de carbono se llaman plantas C3 por el compuesto de 3 carbono que produce la reacción. Casi un 85% de las especies de las plantas del planeta son C3, como el arroz, el trigo, la soya, además de espinacas, el tabaco, el azúcar, la planta del azúcar y otras plantas. Las plantas C4 se llaman así porque tienen 4 carbonos. Estas plantas fijan el dióxido de carbono a bajas concentraciones en las células mesofílicas. Viven en climas cálidos y áridos y tienen lo que es la fotorrespiración. Algunos ejemplos de las plantas C4 podríamos decir lo que es el maíz o los choclos, ¿no? Comúnmente conocemos, y la caña de azúcar. Las plantas CAM. ¿Qué son las plantas CAM? En realidad las plantas CAM es una fusión entre las plantas C3 y las C4. El metabolismo, o sea, las plantas CAM es la abreviación del metabolismo ácido de las crasuláceas. Es una abreviación en inglés. Es conocido como fotosíntesis CAM. Y su vía de fijación de carbono en estas plantas ha evolucionado porque estas plantas viven en lugares o en desiertos, ¿no? Y están sometidas a bajas temperaturas y a una elevada iluminación solar. Y por eso estas plantas han desarrollado otro tipo de fisiología diferente a de las plantas C3 y C4. Generalmente las plantas C3 y C4 abren sus estomas de día y las cierran de noche. Y sucede lo contrario en las plantas CAM. El dióxido de carbono utilizado en la fotosíntesis es absorbido por la noche y se guardan en las vacuolas de la célula. Estos se guardan en forma de ácido málico y al día siguiente se libera el dióxido de carbono del ácido málico y esta se usa para la formación de hidratos de carbono en el ciclo de Calvin. En este tipo de plantas se anula lo que es la fotorrespiración y estas plantas tienen la capacidad de usar el agua de una forma muy eficiente para su organismo. Haciendo un pequeño cuadro de las comparaciones de estos 3 tipos de plantas, vamos a mencionar que las plantas C3, C4 y las plantas CAM
se utilizan en el ciclo de Calvin para formar los azúcares a partir del dióxido de carbono. Estas vías de fijación del dióxido de carbono tienen varias ventajas y desventajas y permiten que las plantas estén aptas a diferentes hábitats, ¿no? Como tenemos en Bolivia, en los llanos, en los valles. El mecanismo de las plantas C3 funciona bien en ambientes secos, mientras que las plantas C4 y las CAM están adaptadas a climas cálidos y secos. Estas vías han evolucionado muchas veces que pueden dar a las especies de plantas en climas cálidos una ventaja evolutiva considerable. Eso es todo. Muchas gracias, doctora.